Vamos a orar mientras tanto. Vamos a pedirle a Dios pues que Él sea el que enseñe, el que hable, porque no somos nosotros, es su palabra, amén. Señor, yo te doy gracias en este momento, Padre Celestial. Padre, yo te pido que seas tú hablando, Señor, que seas tú predicando, amado Dios. Padre, voy a exponer tu palabra, Señor. Yo te pido, conforme a tu voluntad, Señor, que permitas, amado Dios, que podamos sacar, Señor, un principio, Señor, de vida para aplicar a nosotros, Señor. Para poder vivir, Señor, conforme a tu palabra y conforme, Señor, viven tus siervos, amado Dios. Yo te doy gracias, Señor. Pido que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine, nos ayude, amado Dios. Padre, yo te pido que te lleves todos mis nervios, Señor, todo lo que no pertenece a ti, amado Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, pues siguiendo la temática que hace Antonito, que Toñito nos está enseñando el libro de Mateo, me parece bien enseñar el libro de Apocalipsis. Muchos le tienen miedo al libro. Muchos, entre ellos, yo también le tenía miedo al libro, porque no es un libro fácil de exponer. No es un libro que usted venga y lo medio lee y ya lo da a la persona, ya lo da a la congregación, porque es que este libro ha sido malinterpretado muchas veces. ¿Cuál es mi intención al enseñar el libro? Mi intención no es que vamos a leerlo acerca de la bestia y vamos a decir que Biden es la bestia, o vamos a decir que la marca de la bestia es tal y tal cosa. No es esa. ¿Cuál es la intención? La intención, como dice segunda de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17, que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, ¿sí? Para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Igualmente es Apocalipsis, porque Apocalipsis no está fuera de la Biblia. Entonces, ¿cuál es mi intención? La intención es que saquemos principios que podamos aplicar hoy. Pero eso no quiere decir que vamos a ignorar la profecía que contiene el libro, ni las cosas por venir, o la esperanza que tiene el libro, ¿listo? El libro contiene buenas noticias. Hay malas noticias para el incrédulo. Y por eso mucha gente le tiene miedo, porque dice, no, yo veo desastres, yo veo plagas, yo veo cosas que van a pasar ahí. Pero para el creyente es esperanza. Es esperanza, es esperanzador, porque dice al principio del libro que el tiempo se acerca, y es ese tiempo donde Cristo reinará aquí en la tierra, amén. Apocalipsis tiene 3 géneros literarios, y es algo para tener en cuenta en nuestra interpretación, ¿vale? Primeramente está el género apocalíptico, ¿no? Pues, ¿qué dice el versículo 1? Por favor, alguien que lo lea. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que ven suceder pronto. Y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. En inglés, el título no aparece Apocalipsis, en inglés aparece Revelación, la revelación, o libro de las revelaciones. Pero el término aquí Apocalipsis se refiere a eso, a algo apocalíptico. Y algo apocalíptico no es terremotos, no es destrucción. Algo apocalíptico es descubrir el velo, correr el velo, mostrar, como dice el verso, las cosas que han de venir, las cosas que han de suceder. ¿Vale? Esa es la intención del libro, es algo apocalíptico. Vamos a poner como ejemplo Daniel. Daniel capítulo 2, versos 28 al 45. ¿Se acuerdan qué historia es? Voy a leer los primeros 2 versos. Dice, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos, lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha decidido y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones
que has tenido en tu cama. Si notan que dice, él ha decidido revelar. ¿Y qué pasa? En la historia que usted lee es el sueño que tuvo Nabucodonosor acerca de una estatua que tenía 5 partes. Era hecha de oro, era hecha de plata, de bronce, de hierro y barro mezclado con hierro, que eran los pies de la estatua. Sí, eran los 5 imperios que iban a reinar después de Babilonia. Babilonia, los medopersas, los griegos, los romanos y hoy en día la Unión Europea. Y dice que vio una roca cortada no por mano de hombre, sino y que cogió y destruyó la estatua. Dice que en los días de los reyes que gobiernan en esa, de los pies mezclados con oro, con hierro y barro. O sea, en estos días. ¿Vale? En estos días esa profecía está a punto de cumplirse y es lo que Apocalipsis nos va a mostrar, la manera en que Dios va a cortar esa roca. Ya la cortó y va a reinar. La pregunta es, ¿era una estatua literal? ¿Era una estatua literal? Cierto que no. Era un sueño. Y Dios lo mostró por medio de una imagen. Y eso es lo que vamos a ver en Apocalipsis. Usted ve bestias, usted ve corderos, usted ve una cosa y otra mostrando algo que va a pasar. Pero no significa que literalmente va a surgir una bestia. O literalmente va a tener 10 cuernos. O literalmente es una ramera sentada sobre una bestia. No es literal. Son imágenes apocalípticas. Imágenes que Dios usa para mostrarnos cosas que van a suceder. Cosas que han sucedido, como el capítulo 12 de Apocalipsis, que ella muestra el nacimiento de Jesucristo. Muestra cómo Satanás se había revelado y cómo va a ser expulsado del cielo. Pero son con imágenes, con cosas que a uno le parecen fantásticas, o sea, le parecen de ciencia ficción. Pero Dios usa eso. ¿Vale? 2. El género profético. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esa profecía y guardan las cosas que en ella escritas. Bienaventurado Está cerca. Buen día. Bienaventurado el que lee y los que oyen y los que guardan las palabras de ¿qué? De esta profecía. ¿Cuál es la característica de una profecía? Está la ley. Y la ley actúa como una cerca para que uno no se desvíe, uno no se salga y se lo trague el lobo y se lo lleve cualquier viento de doctrina. ¿Qué hacía el pueblo? El pueblo rompía la cerca. El pueblo rompía la cerca y se salía. Al romperse la cerca, al pueblo quebrantar un mandamiento de Dios, está rompiendo esa cerca simbólica que es la ley de Dios. ¿Qué es lo que hace el profeta? El profeta está encargado de decirle, no se salgan, sigan obedeciendo, no se salgan. De hecho, ninguno está adentro. Vuelvan, entren. Si no, les voy a decir cuál es su futuro. Y va a pasar esto y va a pasar aquello. Yo puse un ejemplo aquí en Isaías, si quiere vamos a buscarlo. Isaías 1, del 2 al 3. Búsquenlo. Dice la escritura, aquí yo lo puse, dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí, y el buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Antonito, por favor me lees Deuteronomio 30:19. Deuteronomio 30:19 dice de la siguiente manera: a los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén. ¿Cuál es el contexto de esto? El pueblo de Israel está a punto de entrar a la tierra prometida y Dios los llama y les pone un pacto. ¿Y cuál era el pacto? El pacto era que ellos no tenían que dejar a Dios por adorar ídolos. No tenían que apartarse del pacto que Él había elegido, que Él había puesto. Y les dice, si ustedes se apartan, vendrán todas estas maldiciones. Y nombra un poco de maldiciones ahí.
les quitará la tierra, los echará afuera, los esparcirá, todo eso, y vendrán enfermedades también. Pero si ellos obedecen, conservarán todo eso. ¿Qué pasa en Isaías? ¿Cuál es el contexto de Isaías? El contexto de Isaías está en Segunda de Reyes y en Segunda de Crónicas. Tú lees y Isaías desarrolla su ministerio con 4 reyes. Los primeros 2 reyes hicieron las cosas bien delante de Dios, excepto el segundo, excepto el primero, que el primero entró a la casa de Dios e hizo lo que no tenía que hacer. Ellos 2, los reyes, están muy bien. El tercero sí está totalmente apartado de Dios. Pero aunque los 2 primeros reyes hicieron las cosas bien, el pueblo en general estaba sacrificando en los lugares altos, o sea, estaba totalmente en idolatría. El 4.º rey, que es Ezequías, ese es el que hace una reforma total, completa. Pero eso no basta porque Dios aún manda lo que había destinado. Isaías narra todo lo que va a hacer Dios. ¿Qué pasa? La tradición dice que Isaías probablemente era pariente de los reyes de Judá. Por ende, él tenía una copia de la escritura o podía acceder a esa copia de las escrituras. Y seguramente él estaba leyendo Deuteronomio. Y al leer eso, mira las consecuencias y mira lo que está sucediendo al revés, porque hasta él mismo lo dice cuando se le aparece Dios. Yo soy un hombre pecador en medio de un pueblo pecador, en medio de un pueblo que está mal, de labios inmundos, ¿sí? Entonces él mira alrededor y mira lo que está en el libro. Y lo que hace él es levantarse a profetizar lo que va a pasar a la consecuencia de lo que está haciendo el pueblo. Esa es la profecía, esa es la diferencia entre la profecía y el género apocalíptico. El género apocalíptico es que Dios revela el futuro, independientemente de lo que haga o no haga el humano, porque ya lo ha establecido Dios. Pero el género profético se lee en la escritura y se anuncia. Se anuncia lo que va a pasar, se anuncia lo que va a suceder. Entonces Apocalipsis también tiene eso. Usted mira las cartas a las iglesias y usted va a ver todo eso. La profecía es anunciar la voluntad de Dios. La profecía es anunciar la voluntad. La consecuencia por la desobediencia o las bendiciones por la obediencia. Sencillo como es. Pero está basado en la escritura, está totalmente basado. Y Apocalipsis tiene muchísima referencia al Antiguo Testamento. O sea que si nosotros vamos a leer Apocalipsis, debemos entender lo que se dice en el Antiguo Testamento. Porque si no, estamos graves y no podemos nosotros interpretar a como nosotros nos parezca y decir, no, a mí me parece esto, me parece aquello. Sino que debemos dejar que la misma Biblia interprete la misma Biblia. Y con Apocalipsis es lo mismo. Apocalipsis también tiene un tercer género, que es el género epistolar, o epístola, o carta. Si usted lee Apocalipsis 1, 4 al 8, Antonito, por favor, ¿lo lees? Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su rostro. 4 hasta el 8. Hasta el 8. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para su Dios, su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Una epístola que contiene introducción o dedicatoria, un saludo de paz. Por lo general, en esa introducción muestra lo que va a hablar en toda la epístola, por lo general, ¿sí? Tiene también un desarrollo, tiene exhortaciones, tiene llamados al arrepentimiento, que usted lo puede ver también en Apocalipsis en los capítulos 2 y 3, y más adelante también hay unas partes donde muestra el llamado que hace Dios, la exhortación, el animar a la iglesia. Pero también tiene una despedida, 22-21. Dale. 22-21. 22-21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Sí? Tiene también una despedida. O sea que
Apocalipsis tiene esos tres géneros. Y hay partes en Apocalipsis que están escritas en forma poética. Entonces todo esto tenemos que tener en cuenta para llegar a interpretar este libro, para llegar a interpretar la escritura y no cometer un error de pronto nosotros al decir, esto significa esto, no, Hernán es el anticristo, ¿sí? O alguna cosa. Entonces, porque hoy en día se toma separado eso, entonces cometemos ese error. Amén. Hablemos del título. El título como tal. ¿Qué dice el versículo 1? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La revelación o el Apocalipsis toma la misma forma literaria que toman los 5 libros del Pentateuco, que toman la primera palabra y la ponen como título. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? El mismo Dios que les ha dado la ley, ese mismo Dios es el que está dando esta revelación. Son igual de importantes. Eso es lo que le está diciendo Dios a la iglesia, a su pueblo. O sea que es un libro que nosotros debemos prestar especial atención. Debemos prestarle atención igual que a toda la escritura. ¿Vale? Un ejemplo, Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, en el Génesis, en el inicio. ¿Vale? El autor, ¿quién será el autor de Apocalipsis? ¿Qué dicen ustedes? Sí, está inspirado por el Espíritu Santo, obviamente. El autor es Juan, ¿no? Ok. Truán. Truán. Apocalipsis 1, 10 al 11. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. ¿Quién será el Alfa y la Omega y el primero y el último? Jesucristo. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, que están en Asia. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. 1:19. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser. El 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto. Escribe, el 2:8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. ¿Quién estuvo muerto y vive? Cristo. Dice esto. El 2:12. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. El 2:18. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? El que tiene ojos como de llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. El 3:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. El 3:7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y cierra y ninguno, y el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Otra cita bíblica, el 3:14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Es el mensaje a las 7 iglesias. Y ustedes han visto un patrón, ¿no? Que le dice, escribe, escribe, escribe. Hernán, escriba, escriba. O sea que está dictando, ¿cierto? El autor está dictando la carta. Ahorita les sigo diciendo. Apocalipsis 14:13. Oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. Sí, dice el Espíritu.
Descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. El 19:9. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. El 21:5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Qué conclusión llegamos ahí? Mire, las cartas de Pablo, ¿cómo las escribía él? Él se enteraba de la problemática de las iglesias. Basado en eso, él iba en oración por medio de la escritura y él empezaba a hacer la teología, inspirado por el Espíritu de Dios, pero era basado en un problema. Apocalipsis es diferente. Se le aparece Cristo y le empieza a dictar la profecía. ¿Qué quiere decir? Que Cristo es el autor. Sí, es inspirada por Dios, pero el autor es Cristo. Y toma la forma como Jeremías. Sus escritos, Jeremías tenía un escriba que se llamaba Baruch. Y él era el que escribía y Isaías le dictaba. De esa manera está escrito Apocalipsis. Pablo de hecho lo hace en varias cartas. Él no podía escribir porque sus ojos no le permitían, porque estaba enfermo de los ojos. Mas sin embargo él le dictaba y la persona escribía. O sea que vamos a hablar que el autor de Apocalipsis es Jesucristo. Ahora sí, vamos a mirar quién es el escriba. Unos dicen, sí, es Juan. Juan, el discípulo amado, Juan el apóstol. Otros dicen, no, es otro Juan, es otro anciano. Pero hay una clave en el versículo, en los primeros versículos. Antonio, por favor, léelo. ¿En cuál? ¿Versículo 1? Apocalipsis. Pero sí, pero del 1. En el capítulo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Siervo, ¿no? Sí, a su siervo Que Juan. ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que eso. Hasta ahí, hasta ahí. ¿Cuáles son las palabras claves ahí? ¿Cuáles son las credenciales de Juan ahí? Siervo, que es siervo, que es testimonio de la palabra de Dios, Sí. y testimonio de Jesucristo, Y de las cosas que, ¿qué? que ha visto. Que ha visto. No de estas que ha visto en Apocalipsis, sino que él se está presentando cuál es el Juan para que haya una validez. Sí. Para que no diga, no, eso es mentira y eso se lo inventó. No, de las cosas que ha visto. ¿Y qué ha visto Juan? La resurrección, todo. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Primera de Juan 1, del 1 al 4. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo esté cumplido. O sea que el autor es Cristo, pero el escriba es el discípulo amado, es Juan. Lo dice la escritura de lo que él ha visto. ¿Y qué ha visto Juan? Ha visto al verbo, ha visto a Jesucristo y de eso da testimonio. ¿Vale? O sea que es una carta que debemos prestarle atención. Es una carta que debemos prestarle atención. ¿Vale? Ahora sí leamos Apocalipsis. Después de esta pequeña introducción, dijo Antonio. Dice, la profecía de Jesucristo que Dios le dio. Un momentico. Que Dios le dio. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, Antonito.
Y noten que va muy de acuerdo con lo que dice la Escritura, que no es un libro apartado, no es un libro 3:16 y 17. Dice así: toda la escritura inspirada por Dios y útil para enseñar, para regular y para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Ok. Tiene la misma inspiración. La profecía, la revelación de Jesucristo que Dios le dio a Cristo. ¿Vale? Que Dios le dio para manifestar a sus siervos. La palabra aquí es dulos. Y esa aparece en Éxodo. La vamos a buscar. Éxodo 21 del 5 al 6. Y si el siervo dijere: yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le hordará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Noten que dice el siervo, son leyes para los siervos, para los esclavos. Ellos tenían que servir 6 años y en el 7º año salir totalmente libres. Pero si el amo fue muy bueno con el siervo y lo respaldó en todo, y el amo y el siervo ama a su señor, voluntariamente dice: no, yo quiero estar con él, yo quiero servirle para siempre. Le hace un hueco aquí en la oreja, le pone una argollita diciendo que es su siervo para siempre y que él es su amo para siempre, porque es un amo muy bueno. A ese tipo de siervo es que se refiere Apocalipsis. ¿Y qué es un siervo? Aquella persona que hace lo que su amo le ordena. Que hace, no que se hace llamar de la casa tal. O dice: no, mi amo es tal persona. No, es la persona que hace. La persona que toma las órdenes de su amo y las cumple al pie de la letra. Amén. Esa clase de siervos. Dice que las ha dado a manifestar las cosas que han de suceder. O sea que si usted es un siervo de Dios, va a entender lo que aquí está escrito, va a comprender. Por eso es que cualquier persona viene y lee Apocalipsis y dice: eso se contradice, o lee la Biblia y dice: no, esto contradice a esto no es verdad, esto está mal, esto está añadido, esto está no sé qué. ¿Por qué? Porque la persona no ha obedecido a Dios, no es su siervo, y Dios no le va a dar entendimiento de lo que está aquí. El único entendimiento para ellos es el Evangelio de Dios. Amén. Dice que la ha manifestado enviándola a través de su ángel. La palabra ángel, se refiere al ángel del Señor. Y hay muchísimas citas en el Antiguo Testamento acerca del ángel. Cuando Dios llama a Abraham y le dice: sacrifícame a tu hijo, dámelo. Y él va a ir a hacerlo, y después le dice: por cuanto no me has negado a tu hijo. Es Dios quien le estaba hablando. Es Dios, es Jesucristo. Amén. Y el mismo Apocalipsis dice que la envió por medio de Jesucristo. El tiempo está cerca. A Juan le gusta mucho el número 7. Y no porque sea algo místico. Hay una tradición hebrea que dice que los 7 días de la creación es una tipificación de los 7 milenios de la tierra. ¿Sí? Donde en el 7º milenio, el 7º día es del Señor, y que es el reinado de Dios sobre la tierra. Ese milenio, ese 7º milenio, es el milenio donde Cristo va a reinar aquí en la tierra. Y aquí, en Apocalipsis, nos va a mostrar eso. Él dice: porque el tiempo está cerca. Está cerca. ¿Cuál tiempo? Ese milenio, ese momento glorioso. Que aunque podamos pasar tribulaciones, como lo dice el libro, que aunque podamos pasar persecuciones, hay una esperanza para nosotros. Hay una esperanza, que Dios derrotará el mal y Dios reinará sobre esta tierra con justicia, con vara de hierro, y la iglesia reinará con él. Amén. Y dice el verso 3: bienaventurado el que lee, pero no solamente el que lee, los que oyen. Pero no solamente está en el oír y en el leer,
sino los que guardan. La palabra aquí guardar es poner en práctica, es apropiarse de la palabra, ponerla en práctica realmente, y guardan lo escrito en esta profecía. ¿Por qué qué? Porque el tiempo está cerca el tiempo. Y si vemos la profecía de Daniel, estamos en esos días de los pies con barro mezclados con hierro, que es la Unión Europea. Amén. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que